el Gran Premio de Hungría pasó a reemplazar en 1986 al Gran Premio de Holanda. Este Gran Premio, me refiero al de Hungría, se ha realizado en 36 ediciones en el Hungaroring, que está ubicado a solo 30 kilómetros de Budapest, en la localidad de Mogyoró. Originalmente este Gran Premio se correría en un parque urbano llamado Nepliget, esto en Bucarest, pero finalmente el gobierno opta por hacerlo en un circuito. Esto estuvo erguido sobre un campo de papas y comienza a construirse el 1 de octubre de 1985, siendo terminado en tan solo 8 meses. Debuta en la Fórmula 1 el 10 de agosto del año 1986. Fue la primera carrera realizada en la Guerra Fría tras la llamada cortina de hierro. Aquel podio estuvo compuesto por los brasileños Nelson Piquet en primer lugar, Ayrton Senna en segundo y en tercer lugar Nigel Mansell. En esta carrera pudimos ver uno de los adelantamientos más históricos de la historia de la Fórmula 1, en la cual vimos a un Nelson Piquet pasando por fuera a Ayrton Senna en prácticamente un drifting que hace Nelson Piquet, corrigiendo en 2 veces su monoplaza. Estos habían venido peleando ya varias vueltas, pero este duelo termina ganándolo Nelson Piquet, por lo menos en ese año 1986. ¿Cuáles han sido las modificaciones que ha tenido este circuito a través de sus años? En 1989 se eliminó la chicana que estaba después de la curva 3. El año 2003, intentando optimizar los adelantamientos, se alargó la recta principal al igual que la de box. La curva 1 se hizo más cerrada, la recta entre lo que es la curva 11 y la 12 se alargó, y en el año 2015 se reemplazó por completo la superficie de asfalto, pianos nuevos en la curva 4 y en la 11, trampas de gravilla en la curva 10. Esta remodelación tuvo por costo 80 millones de euros. Esto es Fórmula Vir Chile, sean todos bienvenidos, y ahora nos vamos con lo que son los datos y estadísticas del circuito. Esta será la edición número 37 para este circuito y la número 1070 para la Fórmula 1. Este año, tanto la Fórmula 2 como la Fórmula 3 serán las teloneras de la categoría madre. Los podios de estas últimas ediciones están compuestas por Lewis Hamilton en primer lugar, seguido de Max Verstappen, y en tercer lugar Valtteri Bottas, esto en el año 2020. Y en el año 2021 tenemos un primer triunfo de Esteban Ocon, seguido de Lewis Hamilton, y en tercer lugar Carlos Sainz. Se corre en sentido horario, son 14 curvas en total, 8 curvas derechas, 6 curvas izquierdas. Las escapatorias son de pasto y de gravilla. La recta tiene una longitud de 808 metros y el ancho de pista en esta misma es de 14.5 metros. El récord del circuito está hecho por Lewis Hamilton con un récord de 1:16.627 del año 2020 en la vuelta 70 con neumático duro. Última vuelta y con el neumático más duro. La velocidad máxima es de alrededor de 319 con DRS y 309 sin DRS. Son 2 las zonas de DRS con un único punto de detección, además de 3 los sectores cronometrados. Saliendo desde la línea de meta, el sector rojo, en este sector solamente tenemos 3 curvas. Tomamos la curva 1 y tenemos al tiro lo que es la activación del DRS. Saliendo esta curva 1 es algo complicada. Aquí viene una recta entre la 1 y la 2 de 400 metros. Pero esta curva 1, como les decía, es una curva que se toma quizás un poquito pasado lo que es el apex de la curva. Se toma un poquito más abierto porque esa línea de detección de DRS está directamente saliendo de esta curva 1. Y salir tirando pedal a fondo o gas a fondo hace que puedan tener un poquito de descontrol en el monoplaza. Y esto de cara a ese sobrepaso finalmente los haga tener que desertar o no poder concretarlo. Por ende es muy importante el salir de buena manera y prácticamente con el monoplaza en recto para poder abrir esta segunda o esta primera zona de DRS, en realidad saliendo desde la línea de meta. De aquí en adelante se va hasta la curva 2 que debiese tomarse en cuarta. Saliendo hacia la curva 3 ya es una curva que se toma hasta fondo. Llegamos a la 4, que es la curva más complicada del circuito, es una ciega a la izquierda. Pero antes de esta curva 4 tenemos el segundo sector, que es el sector de color azul,
el más trabado del circuito, con 8 curvas a su haber. Este termina poquito antes de, o pasado lo que es la curva 11, donde comienza el tercer sector, que es el sector más corto, de color amarillo, con tan solo 3 curvas. Acá, saliendo de la curva 14, donde tenemos la zona de detección de DRS, que como les decía es la única zona de detección, para encarar lo que es la recta principal, llegando a la línea de meta. Tenemos ahora que el tiempo acelerador a fondo es de un 55% y el de frenado es de un 16%. El consumo de combustibles de medio a bajo son alrededor de 1.5 litros por vuelta. La pérdida de tiempo por cada 10 kilos de combustible consumido es de 0.35 segundos por vuelta. Recuerden que los monoplazas cargan alrededor de 110 litros en sus estanques. La velocidad media en este circuito es de alrededor de 200 km por hora, una de las más bajas de la temporada, sumándole a esto también Mónaco. La distancia entre las líneas de pits es de 362 metros y el tiempo que debiesen demorarse los pilotos en recorrer esto, sumando lo que es el cambio de neumáticos, es de alrededor de 22 segundos, por lo cual un undercut, un overcut no son muy efectivos en este circuito, dado lo corto que es entre una vuelta y otra. El cajón de la pole está ubicado por el lado izquierdo, y entre este y la curva 1, que es una curva que está por la derecha del circuito, hay alrededor de 580 metros. Bueno, y ahora nos vamos a ver qué nos dice Pirelli en cuanto a la información del circuito. Tenemos un 4 en tracción, un 3 en frenado, un 3 en carga lateral, un 3 en estrés de neumático, un 4 en evolución de pista, un 3 en grip de asfalto, un 2 en abrasión de asfalto y un 5 en carga aerodinámica. Ahora, Pirelli puso a disposición para este circuito la gama de compuestos medio, C2, C3 y C4, esto es blanco, amarillo y rojo, duro, medio y blando. En cuanto a las presiones de neumático, el mínimo indicado por Pirelli es de 22 psi en el tren delantero y de 18 psi en el tren trasero. Por último, el camber o inclinación es de menos 3.5 en el tren delantero y de menos 2 en el tren trasero. El circuito tiene una longitud de 4.381 metros, se corre 70 vueltas, lo que hace un total de distancia en carrera de 306 kilómetros con 670 metros. Vamos a refrescarnos un poquito. Sigo resfriado. Llevo como 2 semanas en realidad. Recuerden darle like, suscribirse, comentar el deporte tuerca dentro de quienes nos gusta. Ya. Vamos ahora con un poquito de cuáles son los pilotos y escuderías que tienen mejor palmarés dentro de este circuito. Tenemos a Hamilton, que lo ha ganado en 8 ocasiones, seguido de Michael Schumacher en 4 ocasiones y el brasileño Ayrton Senna en 3 ocasiones. En cuanto a las escuderías, tenemos a la cabeza a McLaren con 11 ocasiones, seguido de Williams y Ferrari en 7 y Mercedes-Benz en 5 ocasiones. En cuanto a los motores con más victorias, Mercedes con 13, Renault con 9, Ferrari con 7 y Honda con 6 ocasiones. Vamos a ver un poquito de efemérides también. Tenemos que en el año 1998 Ferrari realizó 3 paradas en box con Michael Schumacher, quien termina ganando esta carrera. El único piloto húngaro en la historia de la Fórmula 1 fue Zsolt Baumgartner. Este condujo 2 grandes premios para Jordan el año 2003, el de Hungría y el de Italia, y condujo la temporada completa el año 2004. Esto fue a bordo de un Minardi y su mejor posición fue octavo en el Gran Premio de Estados Unidos. En este circuito se da la primera victoria de un Damon Hill en el año 1993, siendo el primer hijo de un campeón mundial en ganar un Gran Premio de Fórmula 1. Tenemos también las primeras victorias de Alonso el año 2003 y de Jason Button el año 2006, quien partía en 14ª posición, ha sido el que ha ganado partiendo desde más atrás en una carrera. Esta fue la primera carrera que se registró bajo lluvia, siendo la más accidentada de esta temporada con 8 retiros. Dentro de estos contamos a Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Nico Rosberg y Max Webber. Fue también la primera victoria de Heikki Kovalainen el año 2008 y el primer podio para el español Pedro de la Rosa el año 2006, saliendo en segundo lugar, y también un segundo lugar que tuvo Timo Glock, el alemán,
y esto fue en el año 2008. Timo Glock, que como recordarán, no lo vayan a confundir con Ken Block, que es el que hace todos estos videos relacionados con Ford generalmente, pero Timo Glock fue quien jugó un papel fundamental el año 2008 ante ese título que perdió Felipinho Massa en Brasil, corriendo en Ferrari, dado que él ya había llegado, se había coronado como campeón del mundo de ese 2008, pero en la última vuelta, que es una curva de ascenso en el Gran Premio de Brasil, que creo que se llama la curva de la galería, es cuando Lewis Hamilton pasa a Timo Glock y se queda con ese campeonato del año 2008. Hablando sobre Lewis Hamilton, también en el año 2007 se rompe la relación que existía entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, esto es la escudería McLaren, y el problema se dio en pits, en la ronda de clasificación, en la Q3, en la cual Alonso se demora de sobremanera en su parada, ralentizando lo que es el cambio de neumático. Luego le hacen el cambio de neumático rojo a Alonso, y se demora, sale, entra Lewis Hamilton a hacer el cambio de neumático, pero no alcanza a hacer la apertura de vuelta. Con la pole se queda en su momento Fernando Alonso, y en segundo lugar se quedó Lewis Hamilton, que no pudo abrir esa segunda vuelta en Q3. Y horas más tarde, cuando esto ya se habían ido del circuito, me imagino, ya se encontraban en su hotel, es la FIA quien pone la otra polémica, penalizando a Fernando Alonso y obligándolo a salir desde la sexta posición. En cuanto a efemérides pero accidentes, tenemos el año 2009, el de Felipe Massa, que sufrió un accidente gravísimo, y esto debido al desprendimiento de un muelle de la suspensión del Brown de Barrichello, que impacta directamente en el casco de Felipe Massa cuando transitaba a unos 240 km por hora. Esto fue en la Q2. Massa sufrió una conmoción cerebral, fractura de cráneo, y estuvo a punto de perder el ojo izquierdo, que es donde finalmente pega ese muelle. El año 2021 se larga con lluvia. En la primera curva vimos a un Valtteri Bottas irse de largo, llevándose por delante a Lando Norris y a Checo Pérez. Norris a su vez se lleva a Max Verstappen. Y por otro lado tuvimos a Lance Stroll, que se va por el pasto pensando que iba a frenar más por pasto en lluvia. Conecta a Charles Leclerc, y Leclerc termina conectando también a Daniel Ricciardo. Y a consecuencia de esto terminan 5 monoplazas que quedan fuera de la largada. Después tuvimos una relargada en la vuelta 4, viendo a un Lewis Hamilton que parte solo en la grilla de largada con la vuelta 4 tras una mala decisión de Mercedes, ya que la pista se había secado, y vimos a entrar a todos los pilotos restantes, a los 14 pilotos restantes, a hacer el cambio de neumático, salir desde box. Hamilton largó con neumático intermedio de lluvia, y ya en la vuelta siguiente tuvo que entrar a hacer el cambio de neumático a un compuesto amarillo, un compuesto seco, teniendo que remontar la carrera desde atrás, carrera que fue ganada en su momento por Esteban Ocon, siendo el piloto número 111 en ganar un gran premio, y el 169 para Renault. ¿Qué debiesen tener en cuenta los equipos, los pilotos? La quali es también algo vital en este circuito. Recordemos que este circuito es conocido como el Mónaco sin barreras, por lo complicado que es para los adelantamientos. Es por esto mismo que finalmente la FIA determina concentrar ambas zonas de DRS en el sector rojo, que es el primer sector, debido a que es menos técnico en este sector, y lógicamente es mucho más rápido, entendiendo tampoco que no requiere velocidad punta, pero sí se tiene que considerar que es de mucha tracción y mucho cuidado en cuanto al blistering, que se produce por un sobrecalentamiento de la parte interior del neumático, formando ampollas, lo que reduce lógicamente el agarre. De ahí en adelante, por sobre lo que viene el sector 2, que se requiere de mucha técnica, de mucha concentración. Estamos hablando de que este sector son básicamente puras curvas enlazadas, en las cuales es vital salir de buena manera de la curva para poder encarar también de buena manera la curva siguiente. Otra cosa a considerar es el calor sofocante. Estamos hablando que esto es preocupante tanto para motores como para pilotos. El asfalto por lo general presenta una temperatura de unos 50 grados, y aquí es donde se pudiesen presentar problemas de graining. Esto dado la baja temperatura que los neumáticos tienen versus la alta temperatura de la pista.
A raíz de esto también y de la alta temperatura de la pista y la gran cantidad de frenados es preocupante el sistema de frenos. Recordemos que son 11 zonas de frenado en 14 curvas. Ahora, ¿cómo se ven las estadísticas para ver por dónde podrían ir las aguas del campeón de esta edición? Esto considerando esta primera estadística, los 36 grandes premios, y vamos a ver los que son saliendo desde el primer, segundo y tercer cajón. ¿Ya? Entonces, tenemos que, disculpen, saliendo desde el primer cajón son 11 sobre 36 grandes premios con un 41%. Saliendo desde el segundo cajón son 7 sobre 36 con un 19,4%. Y saliendo desde el tercer cajón son 6 sobre 36 con un 16,6%. O sea, la probabilidad de que alguien gane saliendo desde la quali del podio ya es de un 77%. Si tomamos la misma estadística, pero desde el año 2021, que es el año del más viejo de los actuales pilotos de la grilla, tenemos que saliendo desde el primer cajón son 11 sobre 21, recuerden que es desde el año 2021, y es un 52,3%, saliendo desde la segunda posición es 3 sobre 14 con un, perdón, sobre 21, que es un 14,2%, y saliendo de la tercera posición es de 2 sobre 21 con un 9,5%. Si lo sumamos nos da un 76%, que es solamente un punto menos que el histórico, pero 11 puntos más saliendo desde la primera posición. Ahora, en cuanto a los países, el porcentaje se reparte de la siguiente manera. Un 36,1% para Inglaterra en cuanto a campeones, 16,6% para Brasil y Alemania, y un 30,7% que es el restante, que se reparte entre 6 países. En cuanto a continentes, el porcentaje es el siguiente. Esto parece como votación. ¿Ah? Los votos escrutados, esto es excluido los nulos y los blancos. No. Ya. Para Europa es del 72,2%, para América es el 22,2% y Oceanía con el 5,5%. Para América tenemos que, si mal no recuerdo, 8 corresponden a brasileños. A los brasileños le iba bastante bien en este circuito. No tenemos, claro, dado el tiempo en que se empezó a celebrar este gran premio, no tenemos argentinos, tampoco tenemos un Montoya que podría haber cooperado por ahí. Sí, un par con canadienses. Bueno, vámonos ahora al informe del tiempo para este fin de semana. Para el día viernes, temperaturas entre los 21 y 34 grados. No hay pronósticos de lluvia y vientos de 11 km por hora. Para el día sábado, que son las libres 3 y quali, tenemos temperaturas que van entre los 20 y los 29 grados. Está anunciado lluvia, por lo menos para la hora de la quali, y vientos de 14 km por hora. Y para el día domingo, temperaturas entre los 18 y los 24 grados. Para el horario de la carrera tenemos anunciado también lluvia y vientos fuertes que son de 26 km por hora. Acá quizás estos vientos no debiesen afectar tanto, dado que las cargas aerodinámicas son tan fuertes como en Mónaco. Vámonos ahora con... Va a ser muy entretenido esto, si ojalá se mantiene el tiempo de esta manera. No debiese complicar tanto entonces ni los motores, ni el sistema de frenos, ni tampoco la temperatura para los pilotos. Bueno, vámonos ahora con lo que es el horario para Hispanoamérica. Tenemos Colombia, México, Perú y Ecuador. El viernes libre 1, libre 2, 7 y 10 de la mañana. Sábado libres 3 quali, 6 y 9 de la mañana. Y el domingo la carrera es a las 8 de la mañana. Bolivia, Chile, Paraguay. Viernes libre 1, libre 2, 8 y 11 de la mañana. Sábado libres 3 quali, 7 y 10 de la mañana. Y el domingo la carrera es a las 9 de la mañana. Argentina, Uruguay, viernes libre 1, libre 2, 9 y 12 del día. Sábado libres 3 quali, 8 y 11 de la mañana. Y el domingo la carrera es a las 10 de la mañana. Y España, viernes libre 1, libre 2, 14 y 17 horas. Sábado 13 y 16 horas. Y el domingo la carrera es a las 15 horas. Ya, formuleros, recordemos que Hungría es la última estación. Qué pena, antes del parón veraniego, llamado parón veraniego, que nos deja sin Fórmula 1 hasta el 26 al 28, que es nuevamente cuando se retoma en agosto, prácticamente un mes. Tenemos también las 24 horas de Spa para este fin de semana, para quien las quiera ver. Aguante Ben Haides, que corre en el MP3.
Y por último también una penosa información que ustedes ya seguramente sabrán, que es el retiro de un tremendo piloto y tremendísima persona que es Sebastián Vettel de cara a este 2023. Un piloto que se va con un palmarés de 4 títulos mundiales y un tremendísimo piloto y tremendísima persona que es realmente un ejemplo. Ya señores, los dejo. Recuerden darle like, suscribirse, pórtense mal para que lo pasen bien, disfruten la carrera de este fin de semana y ya estaremos con nuevas informaciones. Un abrazo, cuídense y nos vemos prontamente.